Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Este video está basado en el artículo escrito por el Dr. Thiel titulado Visión Binaria, un Dios, dos seres antes del principio. Y no es ningún secreto que en la continuación de la Iglesia de Dios tenemos una posición binitaria, y la cual se resume a un Dios y dos seres antes del principio. Quiero recordarles que hay otras posiciones que son muy populares dentro del mundo de cristianidad tradicional. Y es que la gran mayoría tiene una creencia trinitaria o unitaria. En este video examinaremos las escrituras que validan nuestra posición y también analizaremos las escrituras que muchos utilizan para defender sus posiciones unitaristas o trinitaristas. Además, brevemente examinaremos textos históricos que sirven para probar cuándo fue que estas ideas unitaristas y trinitaristas fueron introducidas en el mundo de la cristianidad. Quiero comenzar leyendo la declaración de creencias de la continuación de la Iglesia de Dios concerniente a este asunto, y dice: el Padre y el Hijo comprenden la deidad y obran por medio del Espíritu Santo. Las Escrituras muestran que en este tiempo Dios es una eterna familia divina que consta de dos: Dios el Padre y el Verbo. Y bueno, es que la palabra binitario es típicamente usado por los eruditos y teólogos para describir una teología de dos en Dios en vez de la teología de tres. Así que primero exploremos esta idea de más de un ser en uno. Y el primer verso bíblico que quiero leer está en Génesis 1, verso 1, y que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea traducida como Dios es Elohim. Esta es la forma plural de Dios, o sea, sería dioses, pero en este sentido no sería correcto decir en el principio dioses creó los cielos y la tierra, porque en este sentido los eruditos dicen que significa más bien como Dios supremo. Entonces, una equivalente traducción a esto es: en el principio el Dios supremo creó los cielos y la tierra. Con esto en mente, examinemos Génesis capítulo 1, verso 26, que dice: entonces dijo Dios, o sea, Elohim, esa palabra en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y no hay duda que desde el comienzo de la Biblia, la pluralidad de Dios es evidente. Sin embargo, algunos grupos unitaristas no aceptan esta verdad y afirman que Génesis 1:26, Dios, cuando dijo esa frase, incluyó a los ángeles y que el mismo Jesucristo era un ángel también. Y es que esta gente cree que los ángeles fueron utilizados como obreros, por decirlo así, durante la creación. Pero en ninguna parte en la Biblia dice que un ángel creó los cielos o la tierra. Más adelante leeremos Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Pero bueno, concerniente a Jesús, él ha sido un mensajero del Padre, pero él no es referido como un ángel. Si echamos un vistazo a Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4, con énfasis en el verso 2, dice esto: en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Pero, ¿quién es ese Hijo? Bueno, el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y brincando al verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, regresemos a Génesis 1:26, donde allí Elohim dijo que harían al hombre a la imagen y semejanza de ellos. Obviamente no se estaba refiriendo a los ángeles, porque si miramos a Ezequiel capítulo 10, verso 14, la manera como describe una entidad angelical no tiene ninguna semejanza a lo que es un humano. Ahora, concerniente al tema de la unidad de Dios, debemos leer otro versículo en Génesis capítulo 2, verso 24, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer, y serán una sola carne. Y leo este versículo porque claramente demuestra que dos seres diferentes pueden ser considerados como uno.
Y es que, sin ningún misterio, Dios Padre y Dios Hijo son dos seres diferentes, pero ellos son una unidad. Con esto en mente, Salmo 110, verso 1 tiene sentido y que dice, El Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrato de tus pies. Y es más, Jesucristo hizo comentario de este verso en Mateo 22:45, donde dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y es que Jesucristo estaba afirmando que Él era el Señor del cual el Eterno se estaba refiriendo. Y Daniel en el capítulo 7 versos 13 al 14 deja este punto bien claro. Y dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es claro que aquí se está hablando de dos seres, uno el anciano de días y que en Mateo 6:9 Jesucristo lo llama el Padre, y el otro el Hijo del Hombre, un término que Jesucristo utiliza para describirse a sí mismo en Mateo 20, verso 18. Al igual que Apocalipsis capítulo 1, verso 13 y Apocalipsis 14, verso 14. Y si comparamos Judas capítulo 1, verso 25 con Daniel, podemos afirmar de que el Hijo del Hombre mencionado en Daniel es el mismo Jesucristo. Y bueno, como estamos en el Antiguo Testamento, es un momento para leer Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y dice, Oye Israel, eterno nuestro Dios, el eterno es uno. Y la cosa es que el término Dios aquí también es el término plural de Elohim. Y es que hay una unidad sobre la pluralidad que no existía en las otras deidades paganas. ¿Y qué pensaban los judíos acerca de esto? Bueno, hay evidencia de que en el primer siglo, de que muchos judíos tenían una doctrina binitaria de Dios. Ahora, quiero explorar Isaías 45:22, y es que los unitarios, que son aquellos que creen que Dios es solo un solo ser, se aferran mucho a este verso bíblico y dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Como ven, he puesto las palabras en el Strongs. La palabra H413 insinúa que ellos deben mover su dirección hacia algo o alguien, y la palabra H589 especifica ese alguien, quién es el que está hablando y que utiliza la palabra yo. ¿Y quién es ese yo que está hablando? Bueno, se describe con la palabra H410 y que es una referencia a una deidad como Dios, como fuerte, como fuerza o grandeza. En pocas palabras podríamos traducir esto como mirad en mi dirección a yo, quien soy el poderoso o el todopoderoso o el fuerte o el Dios. Es más, si miramos al verso 6 del mismo capítulo, encontramos la misma idea que dice, no hay más que yo el eterno, y ninguno más que yo. ¿Pueden estos dos versos probar que Dios es solo una entidad formada de un solo ser? Y mi conclusión es no, por eso he subrayado Isaías 44, verso 6, que dice, así dice el eterno Rey de Israel y su Redentor, el Eterno de los ejércitos. Claramente aquí hay dos seres. ¿Y qué es lo que estos dos dicen? Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Y es que esta idea de estos dos seres, los cuales forman una unidad, la encontramos en el Nuevo Testamento. Miremos Juan capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora saltamos al verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.
Noten que esto muestra que Jesús era Dios y que se hizo carne. Y en ese estado Él no era Dios todopoderoso. Pero el Padre sí lo era, y esto es algo que Jesucristo enseña en Mateo 11:27 acerca del Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, hay unitarios que afirman que 1 Corintios capítulo 8, verso 6 prueba de que Dios solo consiste del Padre. Pero en sí este verso causa un poco de confusión debido a traducciones y puntuaciones del griego original en el que se escribió este verso, y las cuales son un poco difíciles cuando son traducidas al español. Pero cuando comparamos este verso con Colosenses capítulo 2, verso 2, nos deja bien claro que Dios tanto consiste como del Padre y como de Cristo. Y todas estas cosas alinean con lo que Pablo nos enseñó a través de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Y si miramos el verso 6, el cual está hablando de Jesucristo, y dice que Jesucristo tenía la característica y el privilegio de ser parte de Dios, pero aún así Él no se aferró a ese estatus. Y el verso 7 nos enseña que Él mismo se quitó ese privilegio. Y Él hizo esto para tomar forma de siervo y hacerse semejante a un hombre. Y el verso 8 inclusive dice que Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y es que Jesucristo murió en todo el sentido de la palabra. Y digo eso porque hay personas que creen que Jesucristo estuvo muerto en el cuerpo, pero vivo en espíritu. Y eso lo hemos cubierto en otros videos. Ahora, si echamos un vistazo a Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, podemos seguir explorando la relación de estos dos seres y que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es lo que Pablo dice de lo mismo en Colosenses, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y es que verdaderamente el misterio de Dios para el Padre y para Cristo es una perspectiva binaria. Y los seguidores de Cristo la mantenían. Si echamos un vistazo a 1 Romanos capítulo 1, verso 7, nos damos de cuenta de que Pablo saluda a su público de parte de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y al igual que Pablo, el apóstol Pedro hace lo mismo, tiene la misma práctica. Si vemos 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 y 2 de Pedro capítulo 1, verso 2, el saludar sus lectores de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo es una práctica común. Y noten que ellos omiten el Espíritu Santo. Y si recordamos Mateo 16:16, nos damos de cuenta de que Pedro sabía que Jesucristo efectivamente pertenecía a la familia del Dios viviente. Y este mismo Pedro es el que dijo en Hechos capítulo 2, 17 al 18, que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y es que el espíritu de Dios se puede derramar entre varias personas porque no es una persona. Si recuerdan Daniel 7:13, bueno, se menciona el Hijo del Hombre y el anciano de días. En Apocalipsis 3:21 Jesucristo habla de que Él se sentará en el trono y Él menciona que Él se ha sentado con su Padre en su trono. Y otras escrituras similares como Apocalipsis capítulo 5 verso 6, al igual que Apocalipsis 7 verso 17 y Apocalipsis 22 versos 1 al 3, en todas estas no se menciona que el Espíritu Santo se sienta en ningún trono.
Y es que el Espíritu Santo es el poder de Dios, pero no es una persona. Ahora, hace unos momentos mencioné que Jesucristo pertenece a la familia de Dios, y es que Dios es una familia. Si miramos Efesios capítulo 3 versos 14 al 15, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra. Y es que en Apocalipsis 3:12 dice que Jesucristo va a nombrar a todos los verdaderos seguidores con el nombre de Dios. Y si echamos un vistazo a Apocalipsis 14, verso 1, nos damos de cuenta de que Dios está expandiendo su familia. Y de acuerdo a Juan capítulo 3, versos 1 al 2, el Dios Padre nos está permitiendo que nosotros seamos hijos de Él. Y es que el apóstol Juan llamó específicamente a los cristianos hijos de Dios. E inclusive dijo que después de nuestra transformación seremos semejante a Él. Miremos lo que el apóstol Pablo enseña acerca de esto. Romanos capítulo 3 versos 29 al 30. Y que dice, porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en el libro de Hebreos capítulo 2 verso 10, esto es lo que él dice. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Y bueno, es lógico que para ser parte de la familia de Dios tenemos que ser como Él. Y inclusive Juan también enseña esa misma idea en Juan capítulo 17, verso 22. Y aquí claramente nos dice que nosotros seremos deificados. Y bueno, aquí les voy a recordar que los unitarios, ellos, la gran mayoría dicen que Dios el Padre es el Dios y ese es el que dice que Él es uno. Ahora, tradicionalmente los trinitarios enseñan algo diferente, dicen que Dios es uno, pero que se muestra de tres modos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que todos estos tres son una misma sustancia. Si miramos a Juan capítulo 10, verso 30, Jesús enseñó que Él y el Padre eran uno solo. Y Mateo en el capítulo 1, verso 23 dejó bien claro que Jesucristo, bueno, es Dios, porque él citó Isaías 7:14 y se refirió de Cristo como Dios con nosotros. O sea que Jesucristo tiene que ser Dios, o si no, no podría llamarse Dios con nosotros. Y con este contexto es importante analizar Juan capítulo 20 versos 28 y 29, y es que este evento sucedió después de la resurrección de Cristo. Y es que Tomás lo llamó Señor mío y Dios mío. Y en el verso 29 Jesucristo no negó o dijo que eso estaba incorrecto. Y al igual, Pablo, después de la resurrección en Colosenses capítulo 2 verso 9, él afirmó que en él, Jesucristo, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, hay algunos unitarios que afirman que Jesucristo no existió antes de su nacimiento. Un ejemplo es el señor Wayne Atcheston. Pero bueno, la gran mayoría de cristianos o creyentes no creen en esa posición. Y en Filipenses capítulo 2, versos 5 al final y verso 6, nos damos de cuenta de que Pablo señala que Jesús creía que Él era igual a Dios, Padre. Y ese mismo Pablo en Hebreos 1:8 y dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Y es que Pablo estaba citando Salmos 45, versos 6 y 7, que dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y el verso 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y bueno, el total es que Pablo sostiene la existencia de Cristo antes de que Él encarnó. Otro ejemplo está en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, donde dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas con Él subsisten. Y el mismo Jesucristo nos deja saber que Él preexistía antes de ser encarnado. Si miramos Juan capítulo 6, verso 62. Pues que, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y el capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Claramente estos versos prueban la existencia de Cristo antes de que Él se hiciera un hombre o un bebé. Pero los unitarios que creen que Él no existió antes, ellos dicen que esas escrituras no se pueden confiar en ellas y argumentan que fueron escritas después de que Jesucristo estuvo en la tierra. Pero a estas personas se les olvida que primero la escritura no puede ser quebrantada, de acuerdo a Juan capítulo 10, verso 35. Y si miramos a 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17, nos dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Y bueno, el total es que inclusive el mismo Jesucristo, cuando caminó la tierra, él mismo habló de su preexistencia. Si miramos en Juan capítulo 8, versos 56 al 59, él le afirma a un grupo de judíos que él existía inclusive antes que Abraham. Pablo nos dice que Jesucristo, él era rico antes. ¿Y de cuál riqueza estaba hablando o se estaba refiriendo Pablo? De la riqueza que Jesucristo tenía en su preexistencia. Pero bueno, hasta este momento en el video he hablado principalmente en contra de la posición unitaria. Ahora quiero cambiar mi enfoque y enfocarme en la posición o en contra de la posición trinitaria. Y quiero comenzar presentando este escrito, y es que la doctrina de la Trinidad no existía cuando la iglesia comenzó. Y en sí esta se formuló fue en el siglo IV. Y eso fue en un concilio ecuménico y después en un segundo concilio ecuménico fue cuando desarrollaron más esa idea del Espíritu Santo, de que éste era un ser igual al Padre y al Hijo. El todo es que al principio la iglesia era binitaria, pero a como transcurrió el tiempo, falsas doctrinas, incluyendo el trinitarismo, se volvieron la norma. Y es que la Trinidad no fue adoptada formalmente sino hasta después del año 325. Hoy en día hay personas que afirman que el enseñar que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, que estos seres son iguales, resulta ser una doctrina muy importante. Pero si era tan importante, entonces ¿por qué Pablo solo menciona al Padre y al Hijo en cada introducción a cada libro que él escribió? Él nunca mencionaba el Espíritu Santo en esas introducciones. Ahora, hay trinitarios que no afirman que son tres seres diferentes. Ellos dicen que es un solo Dios, pero que se manifiesta en tres modos. Y si eso es así, entonces cada modo, no importa, debería tener la misma voluntad. Pero si echamos un vistazo a Lucas 22, verso 42, nos damos de cuenta de que el Hijo tenía una voluntad totalmente diferente a la del Padre. Si Jesús hubiera sido un solo modo de la Trinidad, Él no hubiese podido tener su propia voluntad. También puedes leer Juan capítulo 5 versos 30 y capítulo 7 verso 36. Y bueno, también si miramos a Juan 14 24, Jesucristo dice que las palabras que él hablaba, bueno, no eran sus palabras, sino que eran las palabras del Padre. Él solo estaba hablando de un mensaje que alguien más lo había pensado, lo había planeado. Y ese alguien más era el Padre. Y de acuerdo a Marcos capítulo 13, verso 32, hay cosas que el Padre conoce que el Hijo no conoce.
Así que estos dos seres tienen que tener identidades propias. Aquí pienso que es importante mencionar primera de Juan capítulo 5 versos 7 y 8 y que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu Santo, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Estos versos contradicen lo que yo he dicho en los últimos minutos, pero estos versos han sido modificados, y es que deberían decir, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El propósito de adicionar el texto fue apoyar la posición trinitaria. Pero los eruditos tienen bien claro que los manuscritos, los más antiguos que tienen el texto adicionado, empiezan a aparecer es en el siglo XV. Y hay Biblias que están siendo traducidas donde el texto que ha sido adicionado ya no aparece. Puedes parar la pantalla y ver las referencias que he puesto. Otro verso bíblico al cual los trinitarios se aferran mucho es Mateo 28:19, donde Jesucristo dice, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Primero, quiero recordarles a todos que Dios, comunidad, es una familia. Y en este momento es una familia que solo consiste del Padre y del Hijo, pero no es una familia cerrada, ya que en la primera resurrección los cristianos verdaderos nacerán dentro de esa familia. Y es que los que hemos sido bautizados y recibido el Espíritu Santo, tan solo hemos sido engendrados dentro de la familia de Dios y esperamos nacer en la resurrección, no en cuerpo de carne y hueso, sino en un cuerpo espiritual. En esta fórmula bautismal, Dios Padre es mencionado porque Él es quien nos lleva al arrepentimiento. Dios el Hijo, Él es mencionado porque Él es el que murió para que podamos tener el perdón de nuestros pecados pasados. Y el Espíritu Santo, Él es el poder por el cual Dios Padre nos engendra. Y es que la Escritura es bien clara que el Espíritu Santo es el poder de Dios, no es una persona. Y por este poder somos engendrados para que en algún día lleguemos a ser hijos de Dios. Pablo nos habla de esta idea en Romanos 8, versos 28 al 29, y es que dice que Jesucristo era el primogénito de entre muchos hermanos, y estos hermanos serán, bueno, los que nacerán en la resurrección, en la primera resurrección. Y solamente en ese momento es cuando ellos serán hechos a la imagen de Cristo y serán como Cristo. Y eso fue lo que Jesucristo estaba hablando en Juan 3, versos 6 al 8. Hoy en día, en esta era, decir que un humano de carne y hueso es una persona nueva, nacida en el Espíritu, no tiene lógica, porque en el verso 8 habla claramente de un ser espiritual. Ellos se pueden mover a través de paredes, a través del espacio y ni siquiera hacer sonido. Y ese es el futuro de los que nacerán cuando Cristo regrese. Por eso en el verso 7 Jesucristo dice, es necesario nacer de nuevo. La idea de que el Espíritu Santo es un poder que procede del Padre y del Hijo no es una idea nueva. En el año 1054 la Iglesia Católica tuvo una ruptura y así fue como se formó la Iglesia Ortodoxa Oriental. Y la ruptura fue causada por una cláusula de Filoque, la cual fue añadida al credo de Nicea, y que ésta afirma que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Y bueno, la cláusula de Filoque apoya el binitarismo. Y concerniente a esto, la Enciclopedia Católica dice que el dogma de la doble
procesión del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo como un solo principio, se oponen directamente al error de que el Espíritu Santo procede del Padre y no del Hijo. Y continúa. En cuanto a las Sagradas Escrituras, los escritores inspirados llamaron al Espíritu Santo el Espíritu del Hijo en Gálatas 4:6, el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9, el Espíritu de Jesucristo en Filemón 1:19, así como le llaman el Espíritu del Padre en Mateo 10:20 y el Espíritu de Dios en 1 Corintios 2:2. Por eso atribuyen al Espíritu Santo la misma relación con el Hijo que con el Padre. De nuevo, según las Sagradas Escrituras, el Hijo envía el Espíritu Santo. Mencionan Lucas 24:49 y Juan 15:26 y Juan 16:7 y Juan 20:22 y Hechos capítulo 2 verso 33 y Timoteo 3:6. Cómo el Padre envía el Espíritu Santo, Juan 14:26. Y en este documento que tengo en pantalla, demuestra que inclusive los eruditos trinitarios entienden de que no se muestra bíblicamente que el Espíritu Santo sea una persona. Pero bueno, ahora hablando de la unidad de Dios Padre y Dios Hijo, ¿cómo funciona eso? Echemos un vistazo a Juan 17, versos 20 al 23. Y me enfocaré en los versos 21 y 22 que dicen, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Dios Padre e Hijo son dos individuos que son uno. Y de la misma manera el pueblo de Dios, que está compuesto de diferentes individuos, Dios quiere que ellos sean uno. Y es que Jesucristo enfatizó la relación familiar entre Él y el Padre. Y por eso es que en Romanos 8, 28 al 29 la escritura es clara que los llamados serán parte de la familia de Dios. Y esa idea de que dos personas puedan ser una no es una idea nueva. Si miramos a Mateo 19, versos 4 al 6, Jesucristo les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a la mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y es que esta pareja forma una familia. Pablo une estos conceptos en Efesios capítulo 5 versos 30 al 32 que dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y los dos serán una sola carne. Grande es el misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y de esto era lo que Jesucristo estaba hablando en Juan 17. Y Pedro también lo menciona en otra parte, en Romanos 12, versos 4 al 6, y que dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento muestran que Dios es uno. Y es que a través de todas las eras, incluyendo actualmente, la deidad es compartida por dos. Y uno de estos es Jesús, como lo demuestra Colosenses capítulo 2, verso 9 y Romanos capítulo 1, verso 20. Y bueno, es que la falta de comprensión de estos conceptos bíblicos por parte de ambos, de los unitarios y de los trinitarios, a ellos no les permite entender bien el plan de Dios. Y que el plan es que seamos uno y que vamos a ser parte de la familia de Dios. Y que en este momento la familia de Dios solo consiste de Dios Padre y de Dios Hijo.
Por eso es que los eruditos modernos concluyen correctamente que el binitarismo no es un concepto nuevo. Y es que en el culto cristiano primitivo se mencionaban solo dos figuras, Dios Padre y Jesús. Y bueno, el libro del profesor Hurtado demuestra de que había un binomio del punto de vista en el cristianismo del siglo I. Y el libro concluye que el punto de vista trinitario llegó a ser dominante fue mucho más tarde. En este libro, el profesor Hurtado no parece referirse a Cristo como Dios, pero aún así tú puedes pausar el video, ver lo que tengo en pantalla y te vas a dar de cuenta de que es una visión binaria. Y si algo lo que esto sugiere es que los primeros cristianos tuvieron cuidado de evitar la acusación del diteísmo porque estaban reforzando la posición binaria de que Dios es una familia y que en este momento está compuesta por el Padre y el Hijo. Esto es una relación familiar. Ahora, la erudita teóloga doctora Paula Fredrickson, ella llegó a concluir que los cristianos del segundo siglo tenían una visión binaria donde el Hijo estaba subordinado al Padre. Y vemos de otro erudito escrito en el resumen de la respuesta de Alan de F. Segal, descubrimos que los primeros rabinos judíos reconocieron el cristianismo primitivo como binitario y no trinitario ni tampoco unitario. Y en este texto de James McGrath indica que otro erudito señaló que ciertas ideas binarias no eran necesariamente ajenas a la religión judía en ese momento. Y es que con respecto al Nuevo Testamento, inclusive un erudito trinitario admitió esto y dice, las fórmulas binitarias se encuentran en Romanos 8:11, segunda de Colosenses 4:14, Gálatas 1:1, Efesios 1:20, primera de Timoteo 1:2, primera de Pedro 1:21 y segunda de Juan 1:13. Ninguna doctrina de la Trinidad en el sentido niceno está presente en el Nuevo Testamento. No hay ninguna doctrina en la Trinidad en el sentido escrito en los padres apostólicos. Ahora, en la historia, fuera de la Biblia, el sermón cristiano más completo que ha sobrevivido y que a veces es referido como la segunda carta de Clemente, este documento parece apoyar el binitarismo. Y es que en esos días, de acuerdo a ese documento, los cristianos veían a Jesús como Dios y el Padre como Dios. Pero no indica que el Espíritu Santo era Dios. Ahora, en la continuación de la Iglesia de Dios enseñamos las eras de las iglesias de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2 y 3. Si quieres más información, tenemos un video y estudios acerca de esto en nuestra página. La primera era, bueno, fue la era de Efesos y después de eso siguió la era de Esmirna. Y nosotros reconocemos a Policarpo de Esmirna como probablemente la cabeza física bajo Jesucristo, al menos al principio de la época en que dominaba Esmirna. Y según bajo varios documentos históricos, él no era ni trinitario ni unitario. Esta cita demuestra que, bueno, él no era unitario, por lo tanto el resto de Esmirna no eran unitarios. También quiero aprovechar y presentar este documento. Este es del punto de vista de Ignacio, quien fue conocido por Policarpo y él escribió esto alrededor del año 100 al 115 después de Cristo. Y aquí es claro que Ignacio reconoce a Jesús como Dios. Por lo tanto, él no podía ser unitario porque los unitarios, ellos dicen que Jesús no es Dios y no puede ser adorado. Y concerniente a estos dos, Policarpo e Ignacio, el católico Mauricio Saavedra Monroy reconoció que estos dos líderes de la iglesia primitiva tenían afirmaciones binarias. Ahora, en estos dos documentos que estoy presentando, bueno, uno y después el otro, es importante notar que Ignacio se refirió tanto al Padre como al Hijo como Dios en ambos lugares. Y bueno, en el artículo que utilicé como referencia para hacer este video hay muchos más documentos. Pero para mantener la brevedad del video, pararé aquí con estos documentos. Recuerda que puedes visitar la página de internet y ver el artículo en su totalidad.
Y bueno, en cuestión de la pregunta acerca de adorar a Jesucristo, Juan 5:23 nos deja bien claro de que Jesucristo puede ser adorado. Y es que esta afirmación de Jesucristo concluye que Cristo es Dios como el Padre es Dios. En Hechos capítulo 10 versos 25 al 26 y Hechos 14 versos 11 al 18, la escritura es bien clara de que un hombre no debe ser adorado. Por otra parte, Mateo 4, 9 al 10, Colosenses 2, 8 y Apocalipsis 19, 10 y 22, 8 a 9 nos deja saber que a los ángeles tampoco se les debe adorar. Y es que aunque Jesucristo se había despojado de su divinidad, de acuerdo a Filipenses 2:7, él, en carne, todavía representaba a Dios y por lo tanto permitían que le adoraran. Aquí quiero hacer una diferencia importante. Y es que esta vez hablando de los trinitarios, muchos de ellos creen que Jesucristo era completamente humano y completamente Dios. Pero si miramos 2 Corintios capítulo 8, verso 9 y Filipenses 2:7, podemos afirmar que Él no era completamente Dios, aunque era Dios en carne. Y bueno, es que los binitarios esencialmente creen que Jesús se despojó de su divinidad mientras que estaba en carne antes de la resurrección. Y concerniente a esto, quiero mostrarles este documento que fue escrito por Ignacio de Antioquía a principios del segundo siglo. Y es que si Jesucristo realmente nació y realmente murió y tuvo que ser resucitado por el Padre, como así lo entendió Ignacio, entonces Jesús obviamente no era completamente Dios en ese momento. Y es que la gran mayoría de trinitarios creen que Jesucristo realmente no murió. O sea, su cuerpo físico, bueno, murió, pero que su espíritu de una u otra manera continuó obrando o continuando vivo. Pero bueno, eso no era lo que enseñaban los primeros cristianos. Ahora, en Juan 5:19 y verso 30 y Juan 8, verso 28, Jesucristo fue claro que decía que él no podía hacer nada por sí mismo, y esto fue obviamente antes de la resurrección. Pero después de la resurrección, en Mateo 28, verso 18, él afirmó que él tenía toda la autoridad. Y también sabemos que antes de la resurrección, cuando Jesucristo caminaba por la tierra, él no era totalmente Dios, porque de acuerdo a Santiago 1:3, bueno, Dios no puede ser tentado, pero Hebreos 4:15 nos deja bien claro que Jesucristo fue tentado. Y eso es importante porque Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y eso incluye que él sufría lo que nosotros sufrimos, que es tentación. Y si eso no fuese así, entonces Juan 10:35, y es que si Jesucristo hubiera sido en su totalidad Dios, si él hubiera sido tentado, entonces eso hubiera quebrantado la escritura. Y también quiero recordarles que Juan 20:28, donde Jesucristo fue llamado Dios, eso sucedió fue después de la resurrección. Entonces, aunque Jesús era Dios en la carne, simplemente no era completamente Dios. Al estar vacío de su divinidad, Jesucristo no tenía todos sus poderes. Por eso en Juan 14:10 él decía que el Padre que moraba en él era el que hacía las obras. Y una vez más, Jesucristo no se resucitó a sí mismo, el Padre lo tuvo que hacer. Por favor, mira Hechos 13, 30 al 34, Romanos 10:9, Gálatas 1:1, o Efesios 1:20 o Colosenses 2:12. Pero si Jesucristo no tenía poder, entonces, ¿cómo es que él hacía milagros? Bueno, si miramos a Marcos 9:13 y 11:24, Jesús sugirió que los milagros que realizó mientras estaba o era humano tenían que ver con la fe y no con su propio poder. Y bueno, en general, las personas que afirman que Jesucristo no era Dios despojado de su divinidad, ellos enseñan una doctrina de anticristo porque
Si leemos primera de Juan capítulo 4 verso 3, esto es lo que dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y es que verdaderamente, en todo el sentido de la palabra, Él fue hecho como sus hermanos y fue tentado, y Él no era omnipotente, porque Él estaba despojado de su divinidad, como lo dice Filipenses capítulo 2 verso 7. Y como los trinitarios, ellos desconocen verdades básicas acerca de la identidad de Dios, versos como Juan 1.1, Juan 1.14 y 1 Timoteo 2.5 para ellos es un misterio que no tiene solución. Bueno, quiero terminar leyendo la declaración de creencias de la continuación de la Iglesia de Dios y que dice: el Padre y Hijo comprenden la deidad, Romanos 1.2 y Colosenses 2.9, y obran por medio del Espíritu Santo. Las Escrituras muestran que Dios es una eterna familia divina compuesta de dos: Dios Padre y el Verbo en este tiempo. Génesis 1.26, Efesios 2.19, 3.14 al 15, Juan 1, verso 1 y 14, con fieles hijos a ser añadidos, Hebreos 2, versos 10 al 11 y Juan 3, 1 al 2 y Efesios 3, 14 al 15, para llegar a ser como Jesucristo, Romanos 8, 29. ¿Quién es Dios? Juan 1 al 3, verso 14, 20, versos 28 a 29, Colosenses 4 al 9. El Espíritu Santo no es un ser separado en el sentido teológico y se da a aquellos que se han arrepentido y bautizado debidamente. Hechos capítulo 2, versos 38 al 39. Los primeros cristianos originales tenían lo que se ha llamado una visión binitaria de la deidad. Dios se está reproduciendo a sí mismo a través de su pueblo. Al recibir el Espíritu Santo, los cristianos son engendrados por Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. La gran mayoría que no creen en el concepto de una familia de Dios, actualmente formada de dos seres, no aceptarán o entenderán varios aspectos del plan de salvación de Dios. Y la idea de que los cristianos se convertirán en Dios no es una invención de la Iglesia de Dios. Es más, Teófilo de Antioquía en el segundo siglo escribió acerca de esto. Este señor Teófilo básicamente argumentó que los humanos se convierten en Dios cuando son inmortales. Para más información, por favor, visita nuestra página de internet. Este video está basado en el artículo escrito por el Dr. Thiel titulado Visión binaria, un Dios, dos seres antes del principio.